Bueno, pues en nuestro anterior vídeo, como dijimos, vimos la evolución de una cartera seleccionando los activos de Tactical Allocation utilizando la media móvil de 52 semanas. Utilizando esta media móvil de 52 semanas, veíamos que conseguíamos una volatilidad del 6% y una rentabilidad del 4,68, lo que nos da un ratio de Sharpe del 0,76. Hoy, como hemos dicho, vamos a utilizar otro método de selección de activos. En vez de utilizar una media móvil, vamos a utilizar un sentimiento de momentum o un indicador de momentum. Si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos como este, por favor, dejadme un like aquí en el canal, un suscribir y haremos crecer esta comunidad y podremos hacer más vídeos de este contenido que aporte valor a la comunidad. Para ello, empezamos como siempre calculando las rentabilidades semanales de cada uno de los activos. Y ahora lo que vamos a utilizar es el ROC o Rate of Change o variabilidad del precio de un periodo de tiempo. El periodo de tiempo que vamos a utilizar van a ser 3 meses. Por tanto, lo que hacemos es calcular primero la diferencia de precio o la rentabilidad de los últimos 3 meses. Para ello, como siempre, pues calculamos para cada primer activo precio final menos precio inicial dividido entre el precio inicial. Y lo arrastramos para cada uno de los activos y tiramos hacia abajo. De esta forma tenemos la variación del precio de los últimos 3 meses para cada uno de los activos. Como vemos, el primero de los activos, la renta variable mundial, en los últimos 3 meses ha conseguido una rentabilidad negativa del menos 0,73 y el que peor lo ha hecho ha sido la divisa, el euro contra el dólar, que ha caído un 8,82% en los últimos 3 meses. El siguiente paso es crear un ranking de los activos, es decir, solo vamos a invertir en aquellos activos que tengan una rentabilidad positiva en los últimos 3 meses. Utilizamos este criterio de momentum, solamente invertiremos en aquellos activos que hayan tenido una evolución positiva en los últimos 3 meses. Por tanto, como veis, la fórmula es que si la rentabilidad de los últimos 3 meses es mayor que 0, ponme un 1, de lo contrario, ponme un 0. Y así lo calculamos para cada uno de los activos y tiramos hacia abajo. El siguiente paso es llegar al rebalanceo mensual, que como dijimos es que si hay un cambio de mes, si no hay cambio de mes, simplemente ponme la posición actual multiplicada por la rentabilidad que haya tenido el activo en el que esté invertido. En caso contrario, ponme un 20% de mi capital en el activo correspondiente si el activo está en positivo en los últimos 3 meses. De esta forma, como veis, tenemos las ponderaciones para cada uno de los días. Como veis, vemos el primer cambio de mes de septiembre a octubre. Y como vemos, solamente hay 2 activos que están por encima de su rentabilidad en los últimos 3 meses positiva, por tanto ponemos un 20% en cada uno de ellos. Llega el siguiente cambio de mes, que es aquí, el último viernes del mes, y vemos que siguen habiendo solamente 2 activos. El siguiente cambio de mes, si vemos, es aquí, y vemos que en este caso solamente hay un activo, por tanto solamente invertimos un 20% de nuestro capital en este activo. De esta forma, el resto de activos que tenemos en el portfolio estará en liquidez sin ganar ninguna rentabilidad de ningún tipo para poder compararlo con el modelo anterior. Bueno, pues de esta forma calculamos la evolución en nuestro portfolio, la rentabilidad en cada uno de los días y vamos a ver la evolución. Como veis, seleccionando este modo de selección de activos, conseguimos una volatilidad y una rentabilidad algo mayor, lo que nos lleva a tener un ratio de Sharpe del 0,94, bastante por encima de lo que hemos conseguido con la selección de activos utilizando la media móvil anteriormente. Como veis, nuestra cartera en color azul prácticamente iguala la evolución de la cartera mitad de renta fija, mitad renta variable, que es la línea verde, esta línea verde, y además lo consigue con una menor volatilidad y un menor drawdown. Como ves, nos salvamos de tener este drawdown que tuvo en la anterior crisis. Si lo comparamos con cada uno de los activos, vamos a compararlo primero con la renta variable mundial. Nuestra cartera vemos que lo hace mejor en el largo plazo
Si lo comparamos con los bonos, prácticamente lo hace igual. Si lo comparamos con las materias primas, lo hará mejor, porque ya vimos que las materias primas lo habían hecho muy mal en los últimos años. Si lo comparamos con el sector inmobiliario, aquí veremos que lo hace peor, porque el sector inmobiliario ha tenido una fuerte recuperación después de la crisis del 2009, 2008-2009. Y si lo comparamos con la divisa, pues prácticamente también lo hacemos mejor. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho con 3 meses, aplicarlo a un momentum de 6 meses y de 9 meses. Como vemos aquí, si utilizamos un momentum de 6 meses, es decir, calculamos la rentabilidad de los últimos 6 meses y ahí es donde definimos si esa rentabilidad es positiva, estaremos en el activo invertidos. Si no es positiva, no estaremos en el activo, estaremos en cash. Vemos que de esta forma la rentabilidad aumenta un poco, la volatilidad aumenta un poco, pero la rentabilidad disminuye también un poco. Por tanto, el ratio del Sharpe pasa de 0,94 a 0,91. Algo peor. Si en vez de 6 meses lo vemos a 9 meses, vemos que la disminución del ratio del Sharpe continúa a la hora de calcularlo o compararlo con el momentum de 3 meses que hubiésemos utilizado en un principio. Es decir, el rebalanceo que hacemos de nuestra cartera utilizando el factor momentum de los últimos 3 meses es mucho mejor que el factor momentum de 6 meses o de 9 meses. Las variaciones no son muy altas, pero sí que vemos una disminución en el ratio de Sharpe, sobre todo causado principalmente por el aumento de la volatilidad. Por lo que vemos que el utilizar el momentum de más corto plazo nos aporta una menor volatilidad de la cartera y por tanto el ratio de Sharpe de nuestra cartera va a ser más positivo y mayor en el largo plazo. Bueno, en resumen, hoy lo que hemos visto es que hemos conseguido mejorar la evolución de nuestra cartera de inversión aplicando un factor de momento en lugar de una media móvil. La mejora obtenida principalmente es por una reducción sustancial de la volatilidad y un ligero aumento de la rentabilidad, lo que hace que nuestro ratio de Sharpe mejore sustancialmente, incluso consiguiendo una rentabilidad a largo plazo similar a la conseguida en una inversión pura y dura en la renta variable, una inversión pura y dura en renta fija o en una mixta de 50% en cada uno de dichos activos. Además lo conseguimos, como hemos visto, reduciendo el drawdown de nuestra cartera, por tanto sufriendo menos en los momentos de alta volatilidad o de altas caídas en los mercados. Espero que os haya gustado este segundo episodio. Dejadme un like con cualquier comentario, cualquier duda aquí abajo en los comentarios y os espero en el tercer episodio de este curso. Un saludo.